En este vídeo se verá cómo funciona el selector de objetivos del modo automático de trabajo. En una situación real es muy probable que en el área de trabajo del robot, en esta área de color verde, se encuentren varios ítems a procesar y de alguna manera se le va a decir al robot cuál de estos ítems debe ser el primero. Para ello se utiliza una serie de reglas. Las reglas que incluye la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot son 3 y se pueden encontrar en el panel de configuración en la sección de parámetros del modo automático, en esta sección de aquí, en esta zona. Tenemos 3 para la cinta de recogida o operación de picking y los mismos 3 para la cinta de entrega u operación de place. Vamos a ver un ejemplo de cada, que es como mejor se entiende. Primero seleccionaremos para el robot número 1 la regla de selección cercana. Volvemos al panel automático y vamos a desinhibir el robot para que empiece a procesar los ítems que se encuentran dentro de su área de trabajo. Como la regla de selección es la cercana, lo que va a hacer es buscar el ítem que se encuentre más cerca del cero de coordenadas del robot, que estaría marcado por estos ejes cartesianos. En este caso, debería ser el 4. Pero el 4, si nos fijamos, está marcado en gris. ¿Esto por qué es? Porque este ítem ha sido marcado para no ser procesado debido a que se encuentra más allá de los límites software de este robot. Los límites software, si los hacemos una rápida visita, se encuentran aquí. Para este robot 1, el robot 2 tiene otros límites distintos, están fijados en menos 400. Así que es muy probable de que este ítem, el 4, tenga una cota Y inferior a menos 400 y por tanto no debe ser procesada. Entonces, vamos a darle al botón inhibir para habilitar el robot y vamos a ver lo que hace. Vemos que se va al 5 porque su cero de coordenadas es el más cercano al 0 del robot, luego al 3, luego seguramente al 2, al 7. Siempre está escogiendo aquel cuyo centro se encuentre más cercano al centro de coordenadas del robot, hasta quedarse sin candidatos viables. Bien, vamos a inhibir el robot para que no trabaje y hacemos llegar más ítems al área de trabajo del robot. Por ejemplo, aquí. Fijémonos que estos ítems que estaban marcados como inviables para el robot número 1, porque su cota Y está más abajo del límite inferior Y, han quedado desmarcados al rebasar la zona de trabajo del robot número 1. Esto es así porque el robot número 2 debe tener otros límites software. Por tanto, lo que no era válido para el robot 1 no tiene por qué ser también inválido para el robot número 2. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, volvemos al panel de configuración y en este caso seleccionamos otra regla, la lejano negativo. Lejana negativa quiere decir que el robot escogerá aquel ítem cuyo cero de coordenadas se encuentre más lejos del cero de coordenadas del robot, pero en sentido negativo respecto al eje cartesiano X. En este caso, muy probablemente será el 1. Vamos a verlo. Exacto. Luego, el siguiente que va a procesar será el 13, porque es el siguiente viable más lejano en negativo. Y así. El 8, dependiendo si está dentro o fuera del área verde, pues lo procesará o no. En este caso está fuera, por un pelín, no lo procesa. Vamos a inhibir y hacemos llegar más ítems al área de trabajo. Vale, ya tenemos unos cuantos. Y vamos a seleccionar la última de las reglas que nos faltaba por probar, la lejana positiva, que es exactamente igual que lo que hemos visto hasta ahora, pero cogerá el ítem cuyo centro se encuentre más lejos del cero de coordenadas del robot, pero en sentido positivo. Es decir, en este caso sería el 2. Vamos a habilitar el robot. Y así. Ahora será el 3. No hay una regla de selección mejor que otra. Depende de la aplicación y lo que se pretenda de ella. En este caso se incluyen estas 3 porque son las más evidentes, pero corresponde al desarrollador de la máquina decidir cuál es la más correcta para su máquina y si ninguna de ellas lo es, desarrollar la suya propia.